¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es John Jairo Vidal. Daremos inicio a lo que es la tarea de exponer la que ya se realizó, la tarea número 2. Y un saludo para el profesor Amadi Suárez Genao. Y para dar inicio al video con una frase dicha así: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Ok, entonces daremos inicio abriendo nuestro trabajo, proyecto en el index. Entonces, ok, dando inicio aquí al index. En este caso, mi proyecto tiene un menú dinámico que nos dirige a cada uno de los temas. ¿Qué es una computadora? Una computadora, también denominada como computador u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos más oponentes. Entonces, compañeros, como podemos ver, la Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo, matemático y francés Blaise Pascal en 1623-1662. Fue el primer hombre que le dio invención. Fue máquina aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Pascal había sido un niño como podemos ver aquí, la pascalina, pero él fue educado por su padre. Sus primeros trabajos fueron sobre las ciencias naturales y aplicadas. Un dato importante que contribuyó de manera importante en el estudio de los fluidos, aclaró los conceptos de presión y vacío, extendiendo el trabajo de Torricelli. Además, escribió importantes textos sobre el método científico. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage. Un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. Okay. El telar automático, conocido como Jacquard, fue un tejedor y comerciante francés que participó en el desarrollo y dio su nombre al primer telar programable con tarjetas perforadas. Hijo de un buen obrero textil, trabajó de niño en telares de seda y automatizó con el uso de tarjetas perforadas su telar, presentado en el Lyon en 1805. Aunque su invento revolucionó la industria textil, inicialmente sufrió el rechazo de los tejedores, que incluso quemaron públicamente uno de sus telares. El telar automático. La máquina tabuladora es de las primeras máquinas de aplicación informática. En 1890, Hermann Euler ha desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole. Aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención, la máquina de Euler se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio. Así, en 1896, crea la tabuladora, crea una compañía máquina tabuladora con la que pretendía comercializar su máquina. La función de esta empresa es con otras tres: International Time Recording Company, la Computing Scale Corporation. La máquina Mark I fue en un principio una máquina experimental a pequeña escala llamada The Baby, construida entre 1947 y 1948 en la Universidad de Manchester. Como continuación del Manchester Smart Scale Experimental Machine, entonces la primera computadora electrónica del mundo con programa almacenado en la misma máquina. Su diseño se pensó para demostrar el potencial que tendrían los programas almacenados en la computadora. Por eso se considera la primera computadora que funcionaba con memoria RAM. Los trabajos comenzaron en agosto de 1948. La primera versión entró en funcionamiento en abril de 1949.
cuando un programa escrito para buscar números primos de Merge CERN corrió durante 9 horas sin fallar en la noche del 16 al 17 de julio de 1949. El matemático Alan Turing se incorporó al proyecto en el año 1948 realizando un lenguaje de programación para la computadora, la Mark I. La ENIAC, en español, computadora e integrador numérico electrónico. Fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de Estados Unidos. Se le ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque ese título pertenece en realidad a la computadora alemana Z1. Como podemos ver, la ENIAC. Damos inicio a lo que fue la primera generación de computadoras, abarca desde el año 1940 hasta el año 1952. En época, la tecnología electrónica era basada de bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir. Se conoce como el lenguaje de máquina. Características estaban construidas con electrónica de válvulas. Se programaban en el lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea. Y el lenguaje más simple en que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Como podemos ver, son tubos vacíos entre la primera generación. Entre la segunda generación de las computadoras, reemplazó las válvulas del vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad. La forma de comunicación con esas nuevas computadoras era mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje de la máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel, o lenguaje de programación que actualmente sí se conocen. Las características más relevantes de las computadoras de la segunda generación son que estaban hechas con la electrónica de transistores, se programaban con lenguaje de alto nivel. Entre 1951, Wilkes inventaba la microprogramación que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. Segunda generación. Damos inicio a lo que es la tercera generación de computadoras. A finales del año 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip mediante parte de Jacques Clair, el señor Apollo Tucker y Zeus. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel a finales de 1960. Investigadores como George Gall. En otra forma de codificar o programar, esto fue posible por el conocimiento del señor Tucker y sus conocimientos de ingeniería, y por Zeus también fue posible con la ayuda de la campanita, por sus conocimientos astronómicos. Circuitos integrados, computadora más pequeña. Dando inicio a la cuarta generación de las computadoras entre 1971 hasta 1983. Es el producto de la micromanufacturación de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido de los microcontroladores o chips hizo posible la creación de las computadoras personales PC. Hoy en día la tecnología ha avanzado a una escala muy imaginable, pero estos permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Y si podemos ver lo que fue la cuarta generación de las computadoras.
haciendo más pequeñas, haciendo muchos arreglos, microcontroladores. Okay. Dando inicio a la quinta generación de las computadoras, también conocida por sus siglas FGCS. Fue un proyecto ambicioso, proyecto hecho en Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano de hardware como software, usando del lenguaje. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas. El proyecto duró 11 años, pero no tuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que bien imposible llevar a cabo una paralización del mismo. Una vez llevada a cabo, esa no se parecía a mejor alguna. Fue una computadora que actualmente se siguen utilizando, dando ya esto de la tecnología, actualidad. Como sigue avanzando el tiempo. ¿Qué es el tiempo Unix? Es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal de tiempo, ni de representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se lo confunde con ambos. El viernes 13 de febrero del 2009, exactamente a las 23:31 minutos y 30 segundos, el tiempo Unix igualó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes el logotipo de su página principal, comando que muestra la fecha del actual en formato Unix Time. Algunos dispositivos con sistema operativo Android que cuando se retira la batería del mismo instante de tiempo y no tiene actualización automática, se reinicia el tiempo Unix. Transcurrió un billonardo de segundos en 2001 del mes 9 a las 3:43. El evento se celebró en Dinamarca, en una fiesta organizada por DKUUG. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar fuera de otro planeta? La tecnología de la década de 1960 jugó un rol en la clave principal de los hombres a la luna. Sin embargo, como muchos han apuntado, los equipos eran menos poderosos con el smartphone. Corrientes de hoy, de hecho, se parecían a una calculadora. El computador responsable de las misiones Apolo fue Apollo Guiding Computer. Apolo fue entonces la primera computadora en funcionar fuera de otro planeta, llamándose en la Luna. El equipo tenía 2048 palabras de memoria RAM y 36.864 de memoria ROM. La longitud era de 16 bits. En comparación con algo más normal, una PC IBM XX, era una gran diferencia. El hombre que se destacó más en esta misión, Neil Armstrong. El mayor problema para los ingenieros era que los programas no se borraran ni se sobreescribieran con datos de otro programa. Por ejecutarse en otro momento inadecuado, si muchas tareas requería el computador, al mismo tiempo el sistema le demoraría más. Simplemente interrumpiría lo que estaba haciendo en ese momento, lanzaría una alarma y luego comenzaría a trabajar en algo nuevo. ¿Cuál es la laptop más rápida de la actualidad? Es una pregunta más personal, pero buscando información, la que yo considere como una mejor laptop más rápida en la actualidad, siendo realista, el modelo del XPS 13 está entre las mejores laptops del 2016. Esta portátil cuenta con una pantalla de 13 pulgadas con colores vibrantes y una fuerte en un chasis de 11 pulgadas, convirtiéndola en una de los mejores ultrabooks. Hemos hecho visto en este año. Esta portátil solo pesa 2.7 libras y ofrece un rendimiento rápido por su procesador Intel de sexta generación y un disco duro SSD. Algo que nos encantó en ese rendimiento de su batería. La versión no táctil
de esta máquina duró casi 12 horas en una carga, lo cual es impresionante en una laptop. Dell también vende una versión con pantalla táctil con una resolución muy nítida. Si quieres la mejor laptop y no te importa pagar un poco más de la Dell, es definitivamente la mejor laptop que este año que se puede comprar. Aquí se la dejo, se la presento. Y nada, esto ha sido todo. Presentación de la tarea número 2. Este ha sido mi trabajo y muchísimas gracias.